Cenk Torun y Mahsine Meravet, que habían estado en la agenda durante un tiempo con su caso de divorcio, acusaciones de traición y demandas millonarias de compensación, finalmente rompieron su silencio. El dúo, que estaba particularmente perturbado porque sus nombres estaban en la mira en el caso de compensación de 40 millones de TL presentado por Nevin Torun, sacudió al mundo con su declaración conjunta. Nadie podrá intimidarnos con nuestro silencio. Cenk y Mahsine alzaron la voz y adoptaron una postura tan clara ante el público por primera vez. El dúo respondió uno por uno a las duras acusaciones que se hicieron en su contra, como traición, destrucción de una familia y alteración de la psicología infantil. Echemos un vistazo a lo que sucede detrás de escena. Cenk Torun: nuestra casa se derrumbó hace años, simplemente llegué tarde. El actor Cenk Torun aclaró todas las acusaciones con el largo texto que compartió en las redes sociales. En su publicación, que comenzó con "Sí, es hora de hablar", Torun admitió que su matrimonio con Nevin Torun terminó hace años, pero que no lo anunciaron al público. Al parecer, el proceso se prolongó durante años porque Nevin Torun se negaba persistentemente a divorciarse. Torun, quien dijo: "Me sentí solo en este matrimonio, seguí viviendo en los escombros de una relación que terminó", afirmó sobre su relación con Mahsine con las siguientes palabras: "Mahsine llegó a mi vida en un momento difícil. Me dio un soplo de aire fresco y apoyo. No destrozó el hogar de nadie. Conoció a un hombre que ya estaba de duelo por un hogar roto. Esta relación no empezó como uno se imagina. Mahsine Meravet, no utilicen mi nombre como herramienta en la campaña de desprestigio". Mahsine Meravet, que había estado en silencio desde el primer día, finalmente explotó. El actor respondió a las graves acusaciones tanto en su cuenta de redes sociales como en un comunicado de prensa. "No le robé la esposa a nadie. No le hice daño a nadie en su casa. Al contrario, me acerqué a un hombre que llevaba mucho tiempo solo con respeto y amor", dijo Mahsine, añadiendo que las acusaciones de ser enemiga de la familia dirigidas contra ella le parecían infundadas y misóginas. "La felicidad de una mujer no puede ser la causa de la infelicidad de otra. No usé mi nombre como arma en una campaña de desprestigio. Vivo mi propia vida", dijo la actriz, expresando también que este proceso es psicológicamente muy agotador. Reclamo de "la misma pulsera", rechazado. ¿Las imágenes están montadas? La cuestión del mismo brazalete, uno de los temas más comentados del caso, también fue incluida en las declaraciones. Como se recordará, en los documentos presentados ante el tribunal por Nevin Torun, se afirmó que Cenk Torun le dio la misma pulsera de diseño tanto a su esposa como a Mahsine. Sin embargo, Cenk Torun negó las acusaciones diciendo: "Esto es una completa calumnia. El brazalete en cuestión es una colección de la marca. El brazalete que Mahsine llevaba ese día formaba parte de un acuerdo de patrocinio para la serie. Es pura coincidencia que mi esposa ya le hubiera regalado el mismo modelo". Mahsine afirmó que estas imágenes fueron recortadas y difundidas en las redes sociales y que se realizó una operación de percepción. "Me atacaron como si fuese un criminal", dijo en una emotiva protesta. "Estamos en silencio pero no nos quedamos sin palabras". La frase más impactante de las declaraciones fue incluida en el mensaje conjunto del dúo. "Hemos guardado silencio hasta ahora para no crear más tensión. Pero recuerden, el silencio no es aprobación, es madurez. Nadie puede intimidarnos con nuestro silencio". Esta postura clara fue interpretada como un punto de ruptura en los círculos sensacionalistas. El dúo afirmó que ya no se rendirán más y se defenderán de la manera más enérgica en la sala del tribunal si es necesario. ¿Cuál será el destino de la serie Shared?
Tras estas declaraciones, las miradas se dirigieron hacia la productora de la serie Isaret. Aunque la serie había confiado los papeles principales a Centor Unima Cine Meravet, la crisis creó malestar en el equipo de producción. Sin embargo, la información inicial sugiere que el dúo continuó con su contrato y no hubo interrupciones en el set. Un ejecutivo de la productora dijo: "Nuestros actores son profesionales. Lo que sea que les pase en su vida privada, no lo reflejan en el set. La serie continuará con su programación habitual". ¿Viene la pareja más poderosa de la agenda de la revista? En medio de todos estos acontecimientos, la reacción conjunta de Centor Unima Cine Meravet fue percibida como un anuncio oficial de pareja por algunos fanáticos. Mientras en las redes sociales se publicaban mensajes que decían: "Este debería ser declarado el amor del año", algunos seguidores comentaron: "Es difícil para ellos ser felices cuando hay tantos ojos puestos en este amor". Sin embargo, hay un hecho: estos dos ya no permanecerán en un segundo plano. Cenk y Mas Cine, quienes afirmaron que durante su silencio se volvieron más blanco de ataques, dejaron claro que habían pasado página.